Hola, ya que se está hablando tanto del tamaño últimamente en mi canal, decidí hacer este video porque es un tema que realmente vale la pena hablar. La gente tiene la concepción de que en la antigüedad todos eran enanitos. O sea que en la antigüedad si medías 1,50 m, básicamente eras un puto gigante. Y no, esto no es el caso. Y de hecho hace poco vi un video ridículo que decía que incluso los vikingos, o sea, los escandinavos que eran muy pequeños. No, a ver, voy a aclarar algo donde viene este mito de que la gente era más pequeña en la antigüedad que ahora. Bueno, esto se basa más que nada en el fenómeno que se ve en Europa. O sea, los europeos siempre fueron la gente más alta del mundo, salvo por, bueno, hay lugares en África donde sí, son bastante altos, pero como regla, si vas al este de Asia, China, Japón, o si venís acá a América, los pueblos originarios todos tendían a ser más pequeños que los que eran los escandinavos, los rusos, los alemanes solían ser bastante más altos. Y se nota que ahí en Europa la gente está creciendo a medida que pasan los años, que son más altos de lo que eran hace 100 años, hace 150 años, no sé si hace 200 años, pero sí, creo que sí. Y entonces lo que la gente dice, bueno, según esta progresión natural, tenemos que asumir que si estamos creciendo tanto en estos últimos 100 años, entonces si nos vamos para atrás, hace 600 años, debían ser todos unos enanitos. Esto no es así. El motivo por el cual se da este fenómeno es porque la gente durante la revolución industrial eran muy pobres, estaban trabajando. Muchos, algunos no tenían trabajo y muchos tenían trabajos, pero eran fábricas que estaban mucho tiempo trabajando ahí, les pagaban muy poco, tenían poco para comer, estaban mal alimentados y por eso no crecían mucho. Pero de hecho, antes de la revolución industrial, cuando la gente trabajaba, que por ejemplo muchos eran granjeros, estaban mejor alimentados que en la revolución industrial. Eso es algo que mucha gente no sabe. La gente en la revolución industrial tendía, tenía un promedio menor en altura que la gente en época medieval, que por ejemplo los vikingos. O sea, cuando eran granjeros y obtenían toda la alimentación necesaria, iban a estar bien, iban a poder crecer. Claro, ahora en la época actual, especialmente en países del primer mundo, donde están todos bien alimentados, suelen crecer bastante más porque su alimentación es mejor que la que tenían en la época medieval y muchísimo mejor a la que tenían en la revolución industrial. Pero es como digo, el fenómeno que se dio cuando la gente se achicó, el promedio, es porque estaban mal alimentados. Y de hecho, hay algo que me llama mucho la atención, que si uno ve, por ejemplo, armaduras que usaban en la época medieval, está claro que la gran mayoría de esas armaduras no fueron hechas para personas que medían 1,50 m. Está claro, el promedio, hasta donde tengo entendido, en la época medieval solía estar en Europa, era alrededor de 1,70 en la mayoría de los países. Y bueno, ahora está más alto, ahora está en 1,75, en algunos lugares está en 1,80 m pasándolo. Por ejemplo, en Escandinavia creo que está por arriba del 1,80 m, los alemanes creo que están en 1,85 m, es el promedio de altura. Pero como regla en general en Europa, creo que ahora el promedio está alrededor de 1,75, si no igual a todos los países. Y bueno, antes era alrededor de 1,70, o sea, no hay una gran diferencia, 5 centímetros. Y de hecho hay historias de hombres que realmente eran enormes, que medían 2 metros. Es más, si uno se pone a ver las especificaciones, hay espadas que, por ejemplo, la Zweihander. Cuando ves una Zweihander que mide 1,80 m, está claro que eso no fue hecho para un hombre que medía 1,40 m o 1,50 m. Hubiese sido demasiado grande para él. Hay muchas armas que, de hecho, te dicen la medida. Que el arma tenía que ser o hasta la cabeza del que la estuvo usando, o un poco por arriba de la cabeza, o que le llegara hasta la axila. Hay algunas espadas que creo que la medida correcta era que tenía que estar un poco por debajo de la axila si uno la apoyaba en el suelo. O sea, no voy a dar ejemplos porque ahora mismo no voy a decir lo que me acuerdo de memoria porque seguramente lo voy a errar en el cálculo, pero quiero que se queden con esa idea. O sea, podemos verlas, sabemos bien, tanto por tratados como por los registros históricos que hay, que determinadas armas estaban hechas para tener determinada altura porque eran para determinada persona. Si uno ve un arma que se supone que tiene que llegar hasta la axila de una persona, y esa arma vemos que queda a la altura de una axila de alguien que mide 1,80 m, entonces está claro que no fue hecha para alguien que mide 1,50 m. Y de nuevo lo voy a repetir. Ven armaduras de la antigüedad y está claro que no eran para personas que miden 1,40 m, 1,50 m. Así que esto es simplemente ridículo. Esto es una idea errónea que surge por culpa de la poca información que tienen muchas personas de lo que ocurrió y porque básicamente están
están sacando un promedio muy, muy mal calculado. Es como dije, simplemente están pensando, bueno, en los últimos 60 años crecimos tanto, así que si seguimos yendo para atrás, eso quiere decir que las personas tenían en la Edad Media eran así de chiquitos. Bueno, pero ¿saben cuál es el problema? Que nuestra especie existe hace millones de años. Así que si seguimos esa tendencia de que, bueno, esto quiere decir que hace 500 años la gente debía ser 30 centímetros más bajo, entonces básicamente está diciendo que hace 10.000 años los seres humanos debíamos ser de este tamaño. Sí. Chao.